Banda, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, no lo niegues, el Púlpito Podcast con mi carnal, amigo fraterno, lo más sabio que conozco, el Salomón de nuestra era, el Einstein de nuestra era, y sigo sin echarle más, pero se me van a ocurrir un día, Jerry Velázquez. Amigo, y su servidor, el Marto. ¡Pow! Amigo, estamos de vuelta en el cuartel. De vuelta en el cuartel. Ya extrañaba el calorcito. No, ya se refrescó. Ya no está. Hace rato sí estaba sufriendo, amigo. Sí, pero ya. Si no han visto el episodio del desánimo, estuvo muy chido. Y el de las amistades en la iglesia. Y también estuvo perrón. Así que el día de hoy vamos a hablar de nuestros púlpitos, pero antes, amigo, estaba esperando este momento. Se me olvidó llevarla cuando grabamos ahí en el café y se ha llegado el momento. Desde marzo la tengo. Esta carta, fui a un campamento donde hay una... pues la considero mi amiga, es familia en la fe, pero la neta es amiga, nos apoya mucho también en lo de la disquera y todo. Okay. Ella se llama Darcy, te la presento a distancia. Hola Darcy, mucho gusto. Darcy nos apoya, la neta, en todo, en la música, en la disquera, los proyectos que cada loco de la disquera hace y todo el rollo. Está al pendiente ahí de la mirada de Jesús y por supuesto que está al pendiente del Púlpito Podcast. Eso. Así que Darcy, muchas gracias. No la he leído, leí la mía y por cierto, gracias por la ofrendita, ya se enteraron todos, pero muchas gracias de corazón. Normalmente la veo, ella es de Puebla, la veo normalmente en un campamento que hacen cada año por allá, el NAC Fest, se pone muy chido y pues este año no fue la excepción y la vi, pero no la he leído, Darcy. La voy a leer, si me lo permites, aquí con Jerry Velázquez. Dice, para el Púlpito Podcast. ¿Sale? Así que vamos a ver nuestras palabritas que nos dedica la buena Darcy. Mira, qué buena onda. Está bien. Es con el logo también hay una ofrenda, Jerry. Órale. Gracias, Darcy. Muchas gracias. Que Dios te multiplique. Ya ves, no la había leído. Mira, qué buena onda. No la había leído. Y mira, está con el logo del púlpito, ahí en la hoja. Y dice, pastores Marto y Jerry, he sido muy bendecida al escuchar estos episodios del podcast. Sé que no solo soy yo. Gracias por su tiempo, dedicación y esfuerzo. Son de ejemplo para muchos y unos grandes siervos, hijos de Dios. Espero sirva para la memoria que necesitan. Wow. Qué buena onda. U otra cosa para el podcast. Así lo haremos. Los admiro y otra vez gracias. Que Dios los siga bendiciendo y los prospere de gran manera. Ánimo. Con mucho cariño, Darcy Macías de Puebla. Un abrazo, bendiciones. Wow. Darcy, te pasas de lanza. Muchas gracias. Te rifaste, Darcy. Gracias, Darcy, de corazón. De haber salido la abro desde marzo, vato. Yo aguantándome. Y hubiéramos tenido esa memoria desde marzo. ¿Desde cuándo? No, qué detallazo, Darcy, muchas gracias. Darcy, neta, de corazón. Qué detallazo. ¿Quién hace cartas ahorita, amigo? Vato, por eso me conmueve mucho, sí, la neta. Es algo que y eso sí, como que se ha perdido y yo lo atesoro un buen. O sea, esto para mí y ahí la tenías, ¿verdad? Sí. Ahí la tenías así como puesta. Sí. Y dijo, ahora sí la tenemos. Ahora sí Sí, no, para mí estas cosas sí, valen mucho. Son muy valiosas. Sí. Darcy, de corazón, gracias. La conservaremos. Igualmente te bendecimos y gracias pues por vernos y oírnos y pasar un tiempo de carrilla y de cotorreo. No, gracias, Darcy. No eres de este planeta. Que Dios además te multiplique. Y aprendan. No, gracias. Gracias. Amigo, pues, ¿cómo estuvo tu púlpito? Yo ando emocionado por el mío, pero ahorita te lo cuento. Amigo, pues sí, yo también. Muchos a lo mejor no lo saben, pero este fin de semana mi abuelito partió con el Señor, te lo comentaba. Sí. Esta enseñanza pues la hicimos así mientras literal estábamos en el velorio, amigo. En el velorio, ahí empezamos con las ideas, empezamos a armar. Y bueno, creo que es algo bendecido porque
una de las cosas que mi mamá me dijo de unas palabras, una de las cosas que pude haber dicho es que el abuelo fue un buen hombre. Ah, qué chido. Dijo mi mamá, nos acercamos ahí donde estaba ya el abuelito, el cuerpo del abuelito, y una de las cosas que mi mamá me dijo, Dios me permitió ver la promesa cumplida en su vida, ya te conté un poquito. Entonces, pues eso ha sido bueno y bueno, creo que una de las cosas que me inspiraron para escribir este sermón o esta enseñanza es que algún momento Dios nos va a pedir cuentas, ¿no? Y bueno, pues mi abuelo conoció a Cristo ya muy viejo, ya en sus últimos años, su último año de vida, y Dios nos permitía oír una de sus oraciones, y una de sus oraciones que te comentaba era: Señor, pastoréame. Wow. Y bueno, eso fue algo muy importante, pero viene de un versículo en donde Dios le habla a un hombre. Bueno, cuenta un ejemplo donde el Señor le habla al siervo y le dan 5 talentos, al otro le dan 2 y al otro 1. Entonces, bueno, de ahí viene la enseñanza central. De la parábola de los talentos. Los talentos. Pero empecé con Lucas 14:16 dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir: venid, ya que todo está listo, está preparado. Y dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Ahí va. Okay. Uno dice, el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro le dijo: ¿qué crees? Que compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme. Por tanto, pues no voy a poder ir. Entonces, bueno, aquí habla de las excusas. Hay una cena, y esto me parece algo muy interesante, porque le decía a la iglesia, es muy parecido a lo que estamos viviendo, amigo. Okay. La mayoría de las excusas son ridículas. Pues sí. Si no es que todas las excusas son ridículas. Sí habrá situaciones que en algún momento pues se tengan que comentar, pero las excusas simples son ridículas. Por ejemplo, aquí dice que había una cena. Entonces la pregunta es, si hubo una cena, ¿cómo es posible que en la cena vayas a ver una hacienda que compraste? O sea, ya es la noche. Entonces normalmente pues no es tan lógico. Sí, era cena. A esta hora vas a ir a ver tu hacienda. O sea, es una excusa a ver mañana, para no querer ir. Ajá. Eso está fuerte. Después otro dice que compró 5 yuntas y en la noche, en la cena, va a ir. O sea, tampoco es como muy razonable. Exacto. Posiblemente el que se casó, pues dice, me acabo de casar, pues es la noche de bodas, Todavía a él se la pasamos, Todavía. Pero ves ese punto que en las excusas, pues normalmente no son lógicas, no tienen sentido. Y bueno, el mundo está acostumbrado a escuchar excusas de todo. Okay. Tú le preguntas a la iglesia por qué no llegan temprano y qué te van a decir. Ay, no me toques ese beat con ese scratch a destiempo porque me prendo. Tus hijos, cuando no hacen la tarea, ¿cuáles son las excusas? O sea, realmente no debería haber excusas. Si tú ves el día de hoy al gobierno y le preguntas o le pides cuentas, te va a poner excusas totalmente estúpidas. Ajá. Dije estúpidas. Sí. ¿No? Te van a empezar a decir que el de atrás y que el anterior, o sea, son excusas. Y Dios nos habla acerca de las excusas. Entonces hablaba yo acerca del tiempo en donde Dios nos llama a servir sin excusas. Ah, ok. ¿Para dónde vas? Bueno, ahí Dios te llama a servir sin excusas. Pero ¿para dónde vas? Ok. Entonces viene el otro versículo, el versículo en donde dice que Dios le dio, pone un ejemplo de un señor, le llama a sus siervos y le da 5, otro le da 2 y le da 1. Entonces dice la escritura que según sus capacidades, y esto me parece muy interesante porque a veces pensamos que el de 5 era más inteligente que el de 2 y el de 2 era más inteligente que el de 1 y que el de 1 pues era el menos inteligente. Pero suponía en la enseñanza que posiblemente no era el más inteligente, sino también podemos darnos cuenta que a lo mejor puede haber influido la edad. Okay. ¿No? O sea, dije, quitemos esa parte, vamos a ponerlo por edades. Posiblemente el que le dio 5 era un hombre adulto, era el mayor, un hombre con experiencia, un hombre con estudios o mayor estudios que el de 2 y el que 1. O sea, un adulto, un joven y uno muy joven. Entonces, bueno, así ya empieza a encontrarle un poco de sentido para explicarle a la gente que este tema de las excusas es un tema muy común. ¿Cuál es el tema importante de estas excusas? Es que Dios nos va a
pedir que le sirvamos sin excusas. Sin excusas. Porque ninguna excusa es suficiente. O sea, ¿qué excusa le estás poniendo a Dios para no hacer lo que te está pidiendo? Porque no es suficiente. Porque viene el Señor, dice el versículo, que viene el Señor y le dice, a ver, ¿Qué onda? ¿qué hiciste con Sí, los sí, 5 sí. talentos que te di? Y uno dice, aquí están tus 5, Y más los que más, multipliqué. El otro también. Pues viene el de 2, dice, aquí están tus 2, más los que te multipliqué. Y viene el más pequeño y dice, aquí está 1, y tuve miedo y lo escondí. Por eso digo Lo que enterré. a lo mejor es el más pequeño, el que no sabía, no entendía. Pero bueno, el asunto es que a los 3 les pide cuentas. Ujú. Entonces, no importa la edad, el tema es servir a Dios y nos va a pedir resultados. Eso es algo muy fuerte que no hemos entendido como iglesia. Que nos va a pedir, a todos nos van a pedir cuentas, no solo. Desde el más capacitado Exacto. hasta el O sea, menos capacitado. Pero pues si yo nada más hacía tal cosa, a ti también. O Ujú. sea, Entonces, el punto de la enseñanza era ese. El punto de la enseñanza es, y hablaba de eso, ok, servir a Dios no significa hacer lo que se te ocurra. Servir a Dios en su casa es pedir dirección a Dios para que sirvas a Dios con obediencia. Porque normalmente decimos, es que yo sí sirvo. ¿Y cómo sirvo? Pues yo hago los talentos, o el servicio, no sé cómo le llaman en la iglesia. sí. ¿Talentos? O la comida, ¿cómo la...? Sí, el talento. Talento. O otras iglesias le llaman el servicio, o la comida, no sé. Entonces, ok, tú puedes querer servir ahí, pero estoy seguro que si le preguntas al pastor, el pastor puede decirte en dónde eres más útil. Yo necesito gente para los niños, la mirada kids, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Entonces muchos quieren servir en la alabanza. No, ya tengo como 1000, vato, necesito en la... por eso te digo, o sea, yo quiero estar ahí, no es donde tú quieres estar, es donde... se ocupa. Ajá, y sobre todo el tema de los talentos es algo que Dios te enseñó a hacer. Yo le decía a la gente de la iglesia, si Dios te dio un talento, con ese talento tú comes. Ujú. Ok, ocupa ese talento para hablar de Jesús en obediencia. Alguna vez hablábamos de los idiotas con iniciativa. Sí. Un idiota con iniciativa es una persona que hace cosas y estropea, destruye, arruina, retrasa a alguien. Entonces, usted no sea uno de esos. Usted sea alguien que sirva en obediencia. La ruta correcta para La servir. ruta correcta. Entonces es decíamos, en obediencia. tú puedes decir, ok, yo quiero servir a la iglesia y voy a llevar globos. Entonces, sí, Ok, qué bonitos globos, ¿no? Pero puede ser más útil, como lo dije en el podcast anterior, puede ser más importante una taza de baño que se necesite para eso. Exacto. Entonces, un idiota con iniciativa se oye muy fuerte, pero vamos a decir, una persona que no obedece va a servir en algo que no sirve. Ajá. Y cuando alguien sirve en obediencia, está sirviendo. Es productivo, realmente ayuda. Exacto. Es productivo, suma, hace crecer la iglesia, aumenta. Entonces, la enseñanza iba muy enfocada a esto, en un enfoque en donde, ok, Dios, si estás en la iglesia, Dios te va a pedir cuentas de lo que estás haciendo. Y no puede haber ninguna excusa. Pero Señor, dice la Escritura, Señor, yo profeticé en tu nombre. ¿Quién te mandó? Tómala. Idiotas con iniciativa. ¿Sí me explico? O sea, eso es algo muy, muy interesante como de pensar. A ver, ¿quién te mandó? Ok, no, es que yo tengo mi banda y eso aplica para muchos músicos, incluso raperos. Sí, O sea, si no tienes el llamado, Sí, deja. no es aquí. Ajá. Ese es el punto en el que Dios le habla a la gente con estas enseñanzas. Ok, a mí me encantaría haber sido jugador del Barcelona, pero pues no Pues sí, puedo, ya no vato, estoy o sea, viejo. Ubícate. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, lo que sé hacer, eso es lo que hago. Sé editar, bueno, predico y edito y comparto ahí la escritura, pero es algo que sé hacer, no puedo hacer algo que no sé hacer. Ese es el punto en donde Dios nos llama. Dios no te dijo que te dediques a algo que no puedes, por eso te da dones para que te dediques a eso. Y con más razón, menos pretexto tienes. ¿Sí me explico? Porque muchas veces ponemos de pretexto lo que no sabemos hacer y nada, pues no, o sea, lo que voy es,
no se vale poner de pretexto que no sabes sabes. hacer algo, porque entonces quiere decir que por ahí ni siquiera es, vato. Si Dios te está pidiendo algo, te dio la capacidad para hacerlo y no hay pretexto. Exacto. Por eso el tema de la obediencia es importante. ¿Por qué? Porque agarras, por ejemplo, no sé, un instrumento y lo haces mal. ¿Por qué lo haces mal? Porque no estás capacitado para eso. Dios, si te dio una habilidad para las luces, ahí es. Ahí es. Muchos idiotas con iniciativa. Se escucha feo. Ahí te va. Muchos idiotas con iniciativa sirviendo donde no deben servir, perjudicando más de lo que ayudan. Por eso es Toma importante la también barba. ser conscientes y decir, ok, Dios me llamó, Dios me dio este don. Ahora, sí. perdón amigo, dicen, a ver, es que, y hay un dicho, ese es un dicho muy trillado y muy debatible. Dios nos llama capacitados, Dios capacita. ¿Lo has oído? Lo he oído mucho, pero... Pero está complicado porque, a ver, si Dios te da habilidad para la batería, no agarres el pandero para danzar, agarra la batería. Exactamente. O sea, querer agarrar el pandero, digo algo muy extremo, sí. ¿no? Y ahí Dios me capacita, no, No. o sea, ubícate. Por Más eso- bien, agarra la batería y Dios te va a hacer vas a crecer ahí, pero sí tienes que ver, yo siempre les digo, ¿qué te gusta y en qué eres bueno? Tiene que ser las dos. Que eres bueno. Ajá, y ya ahí Dios te capacita. encamina. Yo siempre he dicho, la obediencia es primero y la preparación es constante. Constante. Tú obedece donde Dios te puso y prepárate, Sí, capacita. porque te puedes hacer hábil en algo que te gusta, pero no vas a ser hábil en algo que se te antoja y no te gusta. Exactamente. Entonces, creo que lo importante es que hagas y sirvas a Dios en donde te gusta, porque un día Dios nos va a llamar a su presencia y va a decir, a ver, Jerry, bueno, no va a decir Jerry, va a decir por mi nombre, que solo él sabe, pero pongamos que me dice Jerry. Jerry, ¿qué hiciste con tus dones, con lo que te di? Con lo que te di. Señor, pues hicimos unos podcasts muy buenos. Pero si yo, ¿y qué pasó con eso? Bueno, pues miles de personas escucharon tu nombre, miles de personas. Ahorita estoy subiendo unos videos de una hermana que fue santera, una muchacha. Escucharon testimonios. Entonces yo compartí esos testimonios para que los que trabajan en santería, están metidos en algo, ellos pudieran encontrar una salida. Bueno, pero si yo le digo, Señor, pues es que pues no, nada, pues no hice nada, estuve esperando que tú bajaras. Que me mandaras los micros que te pedí, que me mandaras las cámaras que te pedí. Y entonces va a decir Dios, pues te di cerebro. Pero Dios, fíjate, dice este versículo que dice, que Dios le dice, apártate de mí, siervo malo. Sí, está fuertísimo está eso. fuertísimo. O sea, trabajar en algo en lo que Dios no, en el don que Dios no te dio, es un problema. Es un verdadero problema. Ahora, no estoy diciendo, no, pastor, ahora, no me mande otra cosa porque yo lo único que sé hacer es manejar las cámaras. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tu don lo tienes que multiplicar y servir en las cuantas cosas más te diga Dios. Ajá. Y el pastor en obediencia. He dicho. O sea que le tiraste mucho por lo del servicio y por el lado del servicio, pero sin poner pretextos. No hay pretextos. Y sin ser idiotas con iniciativa. Así se oye muy fuerte de idiotas, pero... No, pero es que es la mejor forma de describir. Y es que hay muchos así y literal hay veces que arruinan cosas, Jerry. O sea, pueden arruinar un buen momento en la presencia de Dios un idiota con iniciativa. Sí. Se puede arruinar un buen proyecto, una buena idea, una buena campaña evangelística con idiotas con iniciativa. Porque... O sea, yo los he visto arruinar cosas. ¿Vale? Sí, lo arruinan. Por ejemplo, una persona que está trapeando la iglesia. Si ese es uno de sus dones, en obediencia va a valer 1000 veces más que alguien tocando una guitarra en desobediencia. Exactamente. Es así. Es así. Vámonos. Vamos, faltas tú. Terminó. No, está chidísimo. Yo empecé a hablar sobre los sentimientos y las emociones.
porque como iglesia a veces nos vamos a los extremos, como leemos que el corazón es engañoso, nos vamos a los extremos, o no los pelamos, no les hacemos nada de caso, o eres doña sensibilidad y me miro feo y los pones en un lugar que no les corresponde. Entonces primero establecimos las bases de vato, hasta Dios es sensible, Dios es sensible, no nos hizo robots, nos puso sentimientos, emociones, pero pues quiere que las encaminemos correctamente, y veíamos que realmente son un regalo hermoso, que si las usas correctamente son hasta parte del equipamiento para poder obedecer a Dios. Entonces imagínate sin emociones y sentimientos, cómo te sujetas a tu marido, cómo eres empático con los demás y amas a tus enemigos, cómo obedeces a Dios, o sea, lo necesitas, ¿no? Y entonces veíamos que las emociones siempre apuntan para algún lado. Nosotros decíamos, les explicaba que siempre apunten al norte, que es Jesús, para que efectivamente las uses correctamente para obedecer a Dios. ¿Cómo sabes si no las estás usando bien? Si no te están llevando a obedecer a Dios y les estás usando para pelear, para juzgar, para señalar, para generar conflicto. Pero la de llevo 2 ya, lo que te dije ahorita pues fue como la primera, ¿no? La primera enseñanza. Y la de este domingo se llamó Check Engine. ¿Has visto? Yo le decía a la banda, a veces las emociones queremos que sean la brújula, cuando no debe ser así, porque engañoso es el corazón, en vez de pensar en ellas como una luz que quizá Dios prende, que ha puesto ahí para hacernos preguntas. Como la luz en el tablero, mi Jerry, los que tenemos coche, que no queremos que jamás prenda la lucecita esa de check engine, de checar el motor. Que cuando se prende es, hey, hay un problema. No sigas, hay un problema, hay algo que se debe arreglar. Y entonces yo le decía, ¿cuántas veces hemos caminado quizá años en Dios con ese foco prendido, sin hacerle caso? Y se reían porque les decía, ¿conoces a esos que llevan manejando un buen con ese foco prendido y ya hasta ni lo pelan? ¿Y qué pasa tarde que temprano? Pues el coche te deja tirado, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces somos así? Caminando con el foquito prendido, cuando quizá esas emociones y sentimientos son ese foco que Dios prende de, hey, no sigas caminando así, ve a revisarte, examínate. Entonces les decía, no debemos ignorar esos focos que indican un problema, y Dios también incluso prende esos focos a través de los sentimientos. Pero ahí te va el verso que me voló la cabeza. 2 de Corintios dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, o sea, hasta nos la desea, tristeza, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces, hay veces que Dios prende esos sentimientos hasta de tristeza. Aquí hasta dice que nos la desea, porque a veces solo así nos sacude de, hey, no continúes, foco rojo, tristeza, qué rollo, para que nos arrepintamos. Sí, es esa palabra de tristeza es lo que llamamos redarguir. Es esa tristeza que nos empuja a pedirle perdón a Dios. A pedirle perdón a Dios. Que cuando nos discutimos con alguien que amamos, nos lleva a pedirle perdón. Exactamente. Eso es algo que Dios desea, es lo que dice, ¿no? Yo deseo que tú sientas ese redarguir, porque no es remordimiento. El remordimiento es la parte en donde te quieres alejar mejor. Y es un dolor de haber fallado, es un dolor. Entonces yo le decía, hay papás que no se arrepintieron hasta que vieron el dolor en sus hijos, y entonces ya les dolió y piden perdón. Entonces,
¿Cuántos llevan caminando a veces años con el foco prendido y es un llamado de Dios de, hey, para, arrepiéntete, date cuenta, estás mal? Entonces, los sentimientos y emociones muchas veces son el check engine Está chido. que queremos evadir. Y no, se me hizo algo muy No, está muy interesante, porque hay veces que deja de pensar, o sea, más bien dejas de sentir el arrepentimiento por remordimiento. Sí. Entonces se convierte en remordimiento. Sí, nada más sientes gacho, pero no Pero te ya no arrepientes. quieres, sí. Entonces Dios ocupa ese sentimiento para que regreses a Él. Exactamente. Qué loco. Entonces, sí tienen... Casi no se estudia los sentimientos y emociones. No. Quizá por miedo a darle entrada a la psicología, que yo no tendría mucho problema si se coteja con la Biblia y se absorbe nada más lo bueno, o porque te digo, nos vamos a los extremos. No, es engañoso el corazón. No le hagas caso, no le hagas caso. No, pero Dios es sensible. De hecho, yo les decía, la misma Biblia, la misma lectura de la Biblia nos detona sentimientos. Dice la Biblia que es como espada de dos filos que penetra el corazón, y les leía ese verso. Entonces, nos provoca sentimientos, nos provoca emociones. Pues el simple versículo que dice, Dios pone el querer como el hacer. El querer es un sentimiento, una emoción. Exactamente, ¿no? Entonces como que no hablamos mucho del asunto. Y Dios es un ser también emocional que nos hizo a su imagen y semejanza, emocionales, con sentimientos. Yo creo que ese tema, amigo, de que tenemos miedo es por la ignorancia. Sí, completamente. ¿No? Entonces, yo creo que la ignorancia ha invadido muchos púlpitos. Pues sí. Entonces, el no saber explicar, por ejemplo, el no saber expresar un sentimiento, eso es un problema. Sí. Entonces, creo que cuando hemos sido mal enseñados por algunos pastores, porque había otros pastores que enseñan muy bonito y te explican, pero cuando hemos sido mal enseñados en esta parte de pon a un lado tus sentimientos, yo creo que es una parte en donde se vuelve como fanatismo, porque el fanatismo no te permite pensar, nomás te permite obedecer. Exactamente, o sea, ¿no? lo usan para manipular incluso. Y puede ser en ignorancia, porque no creo que sea maldad, pero sí la parte de las emociones tiene que hacer mucho sentido. Una de las cosas que nos puede ayudar mucho a tener cuidado es ver cómo el pastor o cómo alguien de la iglesia tiene a su familia. Okay. O sea, si tiene hijos reprimidos, es alguien que entiende mal la escritura. Sí. Que tiene una esposa reprimida, es alguien que entiende mal la escritura. Porque sí es algo que tenemos que aprender, que los sentimientos y las emociones son importantes. El asunto con la escritura, que hablábamos de la palabra, de obedecerla y de cambiar nuestro entendimiento, es que la palabra moldee nuestro carácter. Exactamente. No, y como te decía, tener esos sentimientos y emociones controlados, apuntando al norte, que es Jesús, que sean parte de ese equipamiento para obedecerle. Aquí, antes de estos versos, de estas palabras que te leí, porque las escribe el apóstol Pablo, él dice algo muy cañón, dice, ahora les dice, la primer carta que les envié les caló, los lastimó, y les dice, ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Y más adelante dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Entonces, sí son importantes los sentimientos, son lo que te mueve muchas veces, no solo a arrepentirte, a apasionarte de nuevo por Jesús, y te decía, más aún, a obedecerle. Sí, pero arribita de eso está muy chido, porque lo que hizo
darse cuenta de los sentimientos fue una palabra dura. Sí. Y eso es algo que la gente llora. Hace unos días escribí, la gente no se va de la iglesia por una iglesia mejor. Muchas veces se van por una iglesia donde no se les diga nada. Exactamente. La neta, sí. Ay, me lastimó. ¿Qué? ¿Te lastimó la verdad? Te incomodó la Te verdad. incomodó la verdad, porque aquí Pablo dice, usa la palabra, los lastimé, pero pero con una verdad que los hizo arrepentirse y conducirse mejor. Entonces, cuando se usa así y estás huyéndole, pues te estás perdiendo, o sea, te estás privando a lo mejor de que hasta el Espíritu Santo te redarguya Sí. para arrepentimiento. Sí, por eso es que muchos, y esto lo digo con mucho respeto, mucha gente se va porque Pablo, por ejemplo, siempre viene amoroso. Sí. O sea, Pablo siempre como un papá diciéndole, deja de hacer esto. Exacto. Y cuando hay una persona inmadura o falta de paternidad, esto es algo muy interesante que iba a terminar a hablar con Pastor Freddy de la paternidad, porque hablamos un poquito de eso. Una persona sin la figura paterna es una persona sentida por todo. No está acostumbrado a que le digan esto, no. Sí. A mí me... sí, es eso. Sí, es cierto, vato. A mí una vez me tocó predicar con hombres y yo ya llevaba la espada desenvainada. Sí. De tal manera, hablo de esto, no como para lastimar, sino para exigir lo que la Biblia dice que hagan. Es decir, a ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes esto, por ejemplo? Ya había hecho mi rollo para compartirlo. Entonces me empecé a dar cuenta, sucedió algo unas semanas antes con una persona muy cercana que conozco y empecé a ver un montón de deficiencias. Entonces yo estuve dándole vueltas al tema. ¿Por qué actúa así esta persona? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué siendo un adulto? Y Dios me dijo, le faltó papá. Okay. Entonces, cuando llego a predicar, cambié mi enseñanza en ese momento porque había puras mujeres. Sí. ¿Te acuerdas que te comenté? Entonces, algo hizo clic cuando tocamos estos puntos y cuando vino el Pastor Freddy, hablamos un poquito eso de la paternidad. Entonces, te puedes dar cuenta que alguien que no escucha una enseñanza, una instrucción, una dirección, una corrección, hermanito, tiene que ver porque no conoce la voz de papá. Entonces yo a mis niñas, son unas niñas muy tiernas, tú las conoces, son tiernas, son muy cariñosas, muy femeninitas, pero el día que yo les digo, ven acá, siéntate aquí. Sí, papi. Y no creas que están temblando. No, se sientan. Ven, mi amor. ¿Qué pasó, papi? Porque han conocido y han tenido la bendición de escuchar la voz paterna. Ajá. Entonces, Pablo les dice a la gente, no me arrepiento de haberles hablado así. Exacto. Porque soy un papá y sé que ustedes han adoptado. Así que a los que se han ido porque hemos hecho labor de papá y no has aguantado, no nos arrepentimos y te esperamos de vuelta y va a seguir porque es lo que ocupas. Entonces la gente está muy a gusto en una iglesia donde no les lastimen. Ahí te va algo más duro. Donde no hay un hombre. ¡Oh! ¡No! Vato, nos van a cancelar, Jerry Velázquez. Reclámenle a Pablo, no a mí. Y le dijo poco hombres a todos los patrones. No manches. ¿Por qué están ahí a gusto? Oh. Porque no te dicen, deja de chillar. Porque no te dicen, levántate a trabajar. Porque no te dicen, no te quejes. Porque no te dicen, diezma. Cásate. Porque no te dicen, cásate. Porque no te dicen, no le pongas, apriétate el chón hasta el matrimonio, cochino, porco libidinoso, sucio. No me hagas continuar. Parece rap. Vato, es muy cierto. Es muy cierto. Entonces, yo he visto incluso a la gente cercana, cuando la observo y digo,
este vato aguanta porque tuvo papá. Y eso es algo muy fuerte. Porque con los que no han tenido papá hemos sido misericordiosos para mostrarles lo que había dicho, la respuesta de Dios de mostrarles un papá en la iglesia. Sí. Perdóname, termino con eso. La iglesia tiene la respuesta con la paternidad. Lo que decíamos en el podcast anterior, si no lo has visto. A mí me toca mucho hacer esa labor de papá. Y muchos me dicen papá y son mayores que yo, pero entiendo eso. Y lo entiendo perfectamente porque el pastor Friedi es un papá para mí, que me ha instruido, que me calabacea, que me guía, me mentorea. Qué peligroso es un pastor sin pastor, o sea, sin un padre espiritual que también lo mantenga ahí, porque entonces hay pastores poco hombres. Sí, y no de hombría débil, sino de no ser padres. Exactamente. Pero lo que hablábamos, vea el podcast con el pastor Friedi. Una parte explicó bien bonito, que es más difícil tener un padre ausente, un pastor ausente, que no tener padre o que no tener pastor. ¿Es peor esta? Es peor tener un pastor ausente o un padre ausente que no tener pastor. Ok. O que no tener padre. Ok. El trauma de no tener padre es menos que tener un padre que no estuvo. Ausente. La falta de identidad le afecta más a alguien que no tuvo un padre. La baja autoestima, el sentimiento de rechazo, de por qué no está aquí. ¿Por qué no está? ¿Por qué si está vivo no está aquí? Exacto. O sea, y eso es en lo natural y en lo espiritual. Sí. Entonces, yo le he dicho a la gente, yo no soy un pastor que anda detrás de la gente. Si no quieres estar en casa, no estés. Eso fue lo que a mí me enseñó mi papá. El día que yo le dije, me voy de la casa, tú no me entiendes, me dijo, ¿dónde te llevo? ¿Dónde te llevo? Sí, aquí no me estés chillando. Sí. Me puse a chillar en la puerta, pero no me fui. Sí. Yo así les digo, mira, mientras me des la oportunidad, aquí está tu casa y tienes jefe para rato y le damos para adelante. ¿Te quieres ir? Bueno, pero por favor avísame para entonces soltarte. Sí. Pero como eso es importante. Hacerte tu maleta, básicamente. Sí. Espiritualmente hablando, hacerte tu maleta, te entrego, espero que caigas en blandito en algún otro lugar. Sí, porque cuando uno crece, amigo, uno le da gracias a Dios. Papá, gracias por tantas veces que me regañaste. Porque neta, sí. Yo le decía, hace rato platicaba con mi esposa y yo le decía a mi papá, déjame trabajar en eso. Y mi papá, nunca vas a trabajar en eso. Papá, déjame trabajar en eso. Y yo, nunca vas a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque él ya sabía y veía el peligro que yo estaba. De grande digo, no, gracias a Dios que nunca me dejó. Me dejó trabajar de eso. Me dejó. Ajá. Entonces, pues, no lo vamos a ver hasta que va a decir como Pablo, te dije y no me arrepiento porque hoy estás aquí. Un papá terrenal o espiritual ve cosas que tú no ves. Entonces haces bien en dejarte guiar y de la que te salvas, aunque en el momento te lastime lo que tú estabas, ¿por qué no me dejó trabajar en esto? Y él está viendo algo que tú no ves, te está librando, el cochinero está viendo el cochinero. Así me pasó con mis hijos, que los saqué de la escuela donde estaban. Y nada más nos sacaste porque no había varo y la pandemia y todo. Eso fue un plus. Eso es algo que a ti no te importa. Eso fue un plus, que aquí la colegiatura era un poco más accesible. Pero era eso, te estoy librando de un cochinero que no has visto, que yo sí vi. Sí. Y bendito sea el Señor, que ahorita tienen un grupo muy sano, de amistades sanas, vato, temerosas de Dios. Bendita la hora que se me prendió el foco, por ejemplo, y para ellos fue una decisión, los lastimé. Es así de, vato, me estás cambiando de escuela, ahí están todos, ya sabes, es que ahí están mis amigos y no sé qué. Y era justo la pasada de Regina a la secundaria y así, y no me arrepiento ni tantito. Sí. Y hoy lo pueden entender. Sí, pero creo que ese es el trabajo de un padre. Lo que hacía Pablo era corregirlos como a los hijos. Sí. Y esos hijos permanecieron. ¿Qué hay de los...? Yo no sabía,
porque para mí era muy obvio y evidente, la paternidad espiritual. Hay cristianos que no creen en eso. Sí, ¿Cómo la defiendes? la Digo, paternidad. aunado a todo lo que ya comentamos, bíblicamente, ¿cómo la defiendes? O sea, yo aquí veo a un Pablo, por ejemplo, Ujú. pues que sí, literal la está haciendo de papá. ¿Por qué? Pues los está educando. Sí, Les está educando, les está diciendo del sexo, les está de todo. O sea, Pablo los educó. sí, Con sus cartas puedes ver, los está educando, y si esto pasa, hazle así, si esto pasa, pues es lo que hace un padre, te educa. sí, Entonces, aunque no existe ese término bíblico de padre espiritual, yo entiendo la paternidad espiritual muy sí. bien, y le entiendo como la labor, como parte de la chamba de un Ujú. pastor. Sí. ¿Tú qué le dirías a alguien que, eso qué? Bueno, yo entiendo esa parte de la paternidad, porque bueno, he tenido un padre, soy padre y ahora pues pastoreo iglesia, ¿no? Ajá. Obviamente lo entendemos. Hace unos años, tengo un amigo, y ese amigo, o mis amigos, que los quiero mucho, si me ven, un abrazo, pero a ellos se les enseñaba que tienes que ser hijo y a fuerzas le tienes que decir papá al pastor. ¿Les enseñaban eso? Eso enseñaban y lo querían como replicar. Ah, Entonces, para mí era algo muy fuerte poderle decir papá a alguien que, pues, que es mi amigo. ok. Entonces, yo entiendo esa posición de la paternidad, que la paternidad pues, es alguien que te cuida, Ajá. alguien que te provee, alguien que te defiende, alguien que está pendiente de ti, alguien que, bueno, que funge como un papá. No es un Ajá. papá literal, pero Pero no tiene, forzado, o sea, que... no forzado. Entonces, pasaba eso en donde me empujaban a la gente a decirle papá, a muchos no nos cuadró. Ajá. Yo marqué así como tú y yo Tu somos raya. amigos, Sí. no va a pasar a más, no vas a ser mi papacito ni yo tu hijito. Somos amigos así horizontal, yo te respeto, tú me respetas, entiendo tu ministerio, entiendo cómo Dios te usa, pero no más. Pero en la parte iglesia yo sí entiendo que esa parte hay una cabeza, hay alguien que traza la ruta de la iglesia. Entonces, en ese diseño yo entiendo y puedo explicar a la gente, es que aquí esto es como una familia, Ujú. así. A ti no te... Porque a mí muchos me dicen papá, pero no es algo que yo pretendí ni exigí, ni ellos de repente llegan y pues es que la has hecho de mi papá y Sí, eres como mi papá. Ah, está chido, hijo. sí, Porque ahí te va que me empezó a pasar. Me sentía incómodo que me dijeran papá, es que eres mi papá espiritual, porque la has hecho de mi papá. Ah, chido. Se ofendían que no les dijera hijo. sí. Bueno, es que Entonces, ¿qué piensas? ¿A ti no te sí. ha pasado? No, porque no es algo o sea, que sucede en la iglesia. O sea, yo creo que la gente entiende la jerarquía o las posiciones, pero no es algo así. Y sí, muchos les digo, oye, hijo, pero no como de, ¿qué onda, hijo? Sino, hijo, como Con ese amor. con ese amor, Sí, yo y también. tampoco esa fuerza, sino Sí, simplemente lo siento. Oye, hija, ven. O a veces digo, hermanito, Sí, ven, yo también. porque somos una familia. Pero algo que O sí, sea, sí estás de acuerdo cuando o sea, porque no, eso que tú platicas de como que lo forzaban a ajá, dile eso papá, eso no lo no está tan siento, chido. no lo siento No, yo tampoco. correcto. Ahora, si lo hacen, pues está bien, pero yo, en mi modo de pensar, es decir, a ver, si Dios me permite elegir un padre espiritual, déjame que yo elija. No es al que me pongan, Exacto. no es al que me pongas, Exacto, ya con eso, exacto. ¿no? Entonces, Ujú. pasó esto en una iglesia. La iglesia donde íbamos, fíjate, esto es algo que no sé si lo he contado públicamente, pero yo sí entiendo esa de la paternidad. Entonces, yo al pastor que tenía lo admiraba mucho, lo amaba mucho, lo respetaba mucho, era su fan número uno. Ajá. Quería participar, quería aportar con él, estaba orgulloso de mi pastor. Ujú. Entonces yo entendí y yo decía, bueno, si alguna vez hay una oportunidad, él sería mi padre espiritual, Ujú. por toda la admiración y todo lo que él era. Un día, ay, me rechinó mi tripa. Un día estábamos en el servicio cantando al Señor y bien padre, bien padre. Y entonces sube el pastor
Y lo primero que dice es, a ver, yo no soy padre de nadie. Aquí el único que engendra es Dios. Ok. Pero, a ver, no hubo un previo, no hubo hermanitos, Sí, se subió y hijos, dijo eso. nada. Se subió y dijo, quién sabe, fue el diablo o no sé qué estaba en su cabeza. Pero lo primero que dijo fue eso. Entonces, paz, vino a mi espíritu Oye, ¿te pegó? me pegó en el espíritu algo, pero no fue para lastimarme, sino fue algo de Dios para mostrarme algo. Ok. Entonces, lo primero que vi fue una mano quitando un manto sobre la iglesia, en mi espíritu. Lo segundo que vi, eso fue así como en segundos, amigo. Lo segundo que vi y le dije a mi esposa, lo que acaba de hacer este Está mal. brother fue renunciar a la honra de todos los que lo amábamos. ¡Ay, Jerry! ¿Te imaginas? Oh, me dieron ganas de llorar. Mira a mí, me puse chinito. ¿Por qué? Porque yo puedo haber hecho un trabajo excepcional por alguien y no le puedo romper el corazón diciéndole, no me mires con esa admiración. Yo renuncio a toda la honra que tú tengas conmigo. No manches, carnal. Qué fuerte, vato. ¿Te digo qué pasó con esa iglesia? ¿Qué pasó? Se rompió. Se destruyó la iglesia. De ese hombre de Dios que admirabas profundamente. Y lo amo. Sí, Si claro. lo vuelvo a ver, un día le voy a dar un abrazo. Pero pasó eso, amigo. Chale, vato. Wow, qué fuerte. Qué fuerte. Pues es una responsabilidad muy fuerte cuando alguien Alguien te admira, alguien te te ama. admira, te ama y tiene a bien decirte papá. Sí. Y no me había dado, yo me sentía indigno. Entonces por eso no les decía hijo, no porque no los amara como tal, hasta que vi que genuinamente los lastimaba. Oye, neta eres mi jefe, vato. O sea, no, me acuerdo uno que me dijo en lágrimas, me decía, me enseñaste a usar los cubiertos, me sacaste o sea, no manches, no, has sido mi jefe. ¿Por qué no me dices hijo? Él sí me reclamó. Yo, no, pues porque No sabías. me siento indigno, no, pero te amo como hijo, y pues por eso he hecho la chamba, o sea, no. Pues sí. Y entonces aprendí, ¿no? Pero no, ahorita como lo explicaste, cómo ese gesto fue como si renunciara Renunció a su honra. a la honra, no te pases de lanza. Y como dices, rompes el corazón de alguien que te admira, pues en el que Dios te puso en su vida para ayudarlo y Sí. lo destrozaste. Sí, porque ¿con qué derecho le dices a alguien, yo no soy lo que tú piensas de mí? ¿Con qué derecho? O sea, si has hecho una reputación de padre, ¿con qué corazón tan cruel le rompes el corazón a la gente? O sea, imagínate que llegue y le diga a mi hija, tú no eres mi hija, yo renuncio. Sí, o sea, sí, naciste aquí, naciste de tu mamá, pero no. pero no te quiero. O sea, tendrías que ser alguien muy cruel para hacer eso. Alguien muy perverso, alguien muy malo. No manches, vato, nah. Vámonos. Vámonos. Y es que esto a mí me puede mucho, porque fue de lo primero que pasó cuando empecé a pastorear que me sacó de onda. Llevaba yo 2 semanas de abrir iglesia y llega un vato y me dice papá. Un vato que me doblaba la edad. Y yo, qué pex, porque yo así bien sacado de onda, ¿cómo que papá? No. Sí, Yo pues, así de, bueno, ahí estabas aprendiendo, no manches, sí, pero uno se siente, dice, si de por sí me queda grande, o sea, jamás me llamo a mí mismo pastor, porque siento que me queda grande el saco, y tú llegas y me dices, papá, no te pases, con trabajos poco, con los 2 que tengo. O sea, a mí me choqueó mucho, amigo, Sí, mucho, te cayó de mucho. peso, ¿no? Me cayó o sea, era un sentido de responsabilidad mayor de, o sea, no solo te estoy enseñando la Biblia, ahora la hago de papá, y el pastor Freddy, pues fue clave, porque yo lo veo como papá, o sea, y él
él fue clave, vato, en explicarme, en explicarnos como iglesia pues eso, pues sí, uno hace la chamba, Sí. esa paternidad espiritual. Pero sí veía que muchos no creían o no lo ven. Pero, por ejemplo, lo otro que explicabas así como forzado o así, tampoco se me hace... No, tiene que ser natural. Por ejemplo, yo veo la honra de la gente en la iglesia. O sea, yo veo que nos aman, que nos respetan. Porque ha habido gente que hemos hecho ese trabajo de padre. Les hemos hablado así derecha a la flecha, como dicen, bien directo, decirle esto está mal, esto está bien, tienen que aprender a esto, tienen que aprender lo otro. Lo voy a decir, prosperaron. Qué chido. Prosperaron y se fueron. Pero bueno, ese es mi trabajo, enseñar la verdad. Es como el hijo malagradecido que se va, pero tú hiciste tu chamba. Pero los que están ahora me ven agarrando un cable y me lo quitan. Pastor, yo lo hago. No lo cargue, yo lo cargo. No me siento más, me siento honrado por su actitud. No, pastor, no, pastora. Veo esta gente que ama a mi esposa, la respetan. Y eso para mí es saber que son hijos de Dios, no son míos, son hijos de Dios bueno a los que me ha encargado para pastorearlos. Y eso es algo padre que los que ya se fueron, que espero que un día regresen, entiendan y aprendan eso. La honra y el amor al liderazgo, al pastorado que Dios ha puesto para ellos. Sí. Vato, qué chido. A mí sí me empezó, pues no sé si tú como yo, pues estamos acostumbrados a ensuciarnos las manitas, vato, no se nos empacha. Yo me acuerdo que era el primero en irme y ponía mis sillitas y conectaba mi audio y yo solo, no sé qué, y yo al final se iban y yo recogía las sillas, yo limpiaba los baños, yo hacía todo. Y después van surgiendo así gente que no, yo lo hago, no cargues, pastor. No sé qué. Ahorita hasta de repente mira, un gesto, algo que hasta me aguanté las lágrimas. Pasé por mi Starbucks antes de ir a la iglesia el domingo. Yo quisiera pasar. Moca blanco, 20, sin crema batida, con frambuesa, vato. A propósito, no le di más que un trago para que no se tirara ahí en el sangoloteo del coche. A propósito, lo estaba guardando para en la prédica, ya es que nosotros cafeteamos. Sí. Ahí ponerlo. En la alabanza lo tiro todo, vato. Todo, hice mi batidero en los cables. No, vato, pues por bruto. No hay otra palabra. ¿Quién sé qué hice? Lo tiro, vato. Y yo, no manches. Entonces, pues ya andaba ahí yo limpiando y de volada. Bueno, le dije, oye, tráeme algo. Uno de los bros que nos ayuda, tráeme algo aquí para limpiarle. Y lo mismo, no, nosotros ahorita lo hacemos, no sé qué. Y pues ahí estuvimos, sí me puse ahí a ayudar en lo que pude. Y yo, chale. Sacudías tus pies. Hijo de tu... No, sí estuvimos ahí secando y todo. Bueno, limpiamos, ¿no? Y pues de por sí me sentí chinche por haberlo tirado porque ellos acababan de trapear y limpiar la congre. Y bueno, ya lo de eso. Y entonces subo a predicar ya después de la alabanza y quién sabe qué dije de, ¿qué creen? Acabo de tirar mi café, no manches, que no sé qué. Y ya estaba en la introducción del tema y en eso llega un hermanito y me pasa un café que me hizo y qué buena onda. Entonces son esos gestos bonitos de amor. De amor, de honra, de respeto. Que a mí me comprometen, o sea, a mí me mueven a... O sea, no los... Sí, no sé cómo explicarlo. Me comprometen a ser mejor, a ser más amoroso. Pero aquí hay una disyuntiva, podemos hacerlo. Porque, por ejemplo, como pastores, siendo humildes y en nuestro lugar lo disfrutamos. O sea, decimos... Wow, qué detallazo de los hermanos. Onda. Por ejemplo, también llegan de la iglesia y de repente me llevan mis sueros. Ya me llevan mis sueros y me lo ponen y, muchas gracias. O me llevan el agua. Si no, pues ya le digo, amor, pásame un agua. Sí, ¿no? igual, chiquita, no seas gacho, un cafecito. Sí, pero eso está padre. Pero del otro lado hay pastores que abusan de eso. Sí, no, se manchan. Y eso es algo que yo critico. Muchísimo. O sea, no que hable mal de ellos, sino que en esa actitud de decir... A ver, pastor,
Es que ellos sí están ahí para ser servidos en lugar de para servir. A ver, pongan esta porción a su pastor. A ver, pastor, no se hagan de allá. Sí. Somos siervos, no son nuestros siervos ni nuestros esclavos. Estamos para servir, no para ser servidos. Si alguien tiene ese gesto de honra, por eso te digo, a mí me compromete a seguir sirviendo, no al revés. Exacto. O sea, sí, sirven. No, Sí, vato, no, sí, no. a mí cuando me sirven, Te da me como pena compromete, sí, y me compromete a yo servir mejor, a yo servirles mejor. Pero es bien triste los que literal viven para ser servidos. Sí, y a mí me molesta tanto que alguien abuse de otras personas y que sean los pastores los que se sientan los divos y que la gente ahí ande como servidumbre. Escúcheme, hermano, usted no es esclava de los pastores. Así Es algo que usted tiene que aprender. Usted no es esclavo del pastor. El pastor no se puede enseñorear sobre ti. Ni criado de los pastores. Usted tiene que servir a sus pastores por amor y por honra. Si no siente amor y por honra, no sirva y váyase a otra iglesia. Ahí sí, váyase a otra iglesia. Donde le respeten, Sí, donde lo traten con dignidad como ser humano, donde lo traten con dignidad. Ahí es la iglesia donde usted tiene que estar, no donde lo traten. Porque yo he escuchado de gente, pastores, que llegan los pastores o los hijos de los pastores y hay un montón de hermanitos sirviéndoles como sus criados. Sí, no, eso está gacho. No se deje, eso no es bíblico. ¿Y sabes cómo es la mejor forma de enseñarlo? Yo lo enseño con mis hijos. O sea, mis hijos, órale, a chambear, órale, ayúdame, órale, baja esto, carga esto, ayúdame, y ahí andan. Para que, o sea, nada que... Sí, pero que la gente entienda, amigo, que ser criado del pastor no es bíblico. No, para eso nada. es algo diabólico y algo soberbio. Una cosa es un gesto de honra y otra, sí, que te tengan de su, literal, de sus criados. Porque es dignidad. En la misma ley habla de la dignidad de la persona, así que no se vuelve indigno o no permita ser. No te dejes. Porque fíjate, en la casa los hijos tienen que servir porque son parte de la casa. Pero mis hijas no son mis criadas, son mis hijas. Exactamente. Los hermanos de la iglesia no son los criados del pastor. No, son servidores son de sus Dios hermanos para la obra. Siervos y trabajan para la obra. Pero eso es bueno decirlo. Sí, no, claro. ¿Cuántos pastores no abusan? Como no tienen éxito en ningún lado, quieren... Ya ni me digo. Así es. No sé cómo llegamos de por el amor. Nuestros púlpitos a esto, pero, pero está chido. Bueno. Está bueno que se lo pase al pastor Gandaya. Me quebró mucho lo que contaste, vato. No, me quebró mucho. A mí no se me borra esa imagen, amigo, de la cabeza. Eso que viste se quitó algo. Sí, y le dije a mi esposa, no lo dije con un afán de declarar, ni decretar, ni desearles nada malo. No. Pero sin cobertura suceden muchas tragedias. Y una y otra y otra. Literal, sí, se deshizo. Pero la honra es algo que se conserva, amigo. La honra se conserva, se cuida. Con amor. O sea, con servicio. Sí, no solo tu posición te da honra, sino tus acciones y tus actitudes. Hace que la gente tenga en honra. ¡Wow! Dijo el perro, amigo. Qué chido. No sé ni qué decir, estoy mudo. No, pues es que es bueno decirlo, amigo. Sí, está chido decirlo. O sea, la iglesia tiene que ser sagrada. Sí. Y muchas iglesias se han prestado a que lo que menos está es el Espíritu de Dios. Sí, y solo está... Es manipulación. Manipulación, ingresos, presunción. A mí cómo me molesta esas fotos de los pastores ricos y exitosos. No, y tengo muchas historias, amigo. Apenas una. No, hombre, qué vergüenza de gente que se cree pastores. Yo también, no, hombre. O se las dan de apóstoles y hay quienes de veras son apóstoles y no andan navegando ahí Sí. Yo creo en los ministerios también. Sí, no, yo también. Pero hoy en día, ya cualquiera es apóstol, amigo, sí. ya. Apóstol. Debe ser apóstol del podcast. Queda apócrifo. Apóstata. Apóstata, apócrifo. Ya. Ya, sí, no pequemos. No pequemos.
Ok, pero Sí, amigo, pues creo que estuvo muy padre poder estuvo hablar de chido. esto. Sentimientos y emociones y no poner pretextos. No pone excusas ni pretextos para servir a Dios, que nos va a pedir cuentas de todo. Ahí está. Banda, pues este fue un episodio más de El Púlpito Podcast. Bah. Bendiciones. Justicia es un teatro. Quieren dar miedo, pero el miedo ya no manda. Rompo cadenas, quemo sus dogmas. Y desde el púlpito Cota suenan las bombas. Libertad. Libertad. Libertad.